Hola, en esta ocasión vamos a tratar temas relacionados con el contenido, la estructura y las formalidades que deben ser observadas en el contrato colectivo. Una vez que hemos ya dejado explicado la naturaleza normativa del mismo, entonces podremos entender otros aspectos que aluden justamente a estos elementos que son materia de esta disertación. Cuando nos referimos al contenido del contrato colectivo, vamos entonces nosotros a poder determinar que en el artículo 237 del Código del Trabajo, nuestra norma laboral eh, de manera indicativa y general refiere cuáles pudieran ser los aspectos que las partes deberían fijar en el mismo contrato y se refiere entonces a las horas de trabajo, al monto de las remuneraciones, a la intensidad y calidad de trabajo, a los descansos y vacaciones, al subsidio familiar y demás condiciones, dice, que estipulen las partes. Sin duda que lo que contiene la norma jurídica nuestra responde a una visión todavía bastante precaria, diría yo, de lo que debiera ser un contrato colectivo. No olvidemos que estas normas datan de 1938, la mayoría de ellas, y para esos tiempos entonces la dinámica y la naturaleza propia de las relaciones laborales evidentemente determinaban que en la legislación también se observen disposiciones bastante escuetas de lo que implica una serie de elementos de la relación jurídico-laboral o de instrumentos que refieren a ella. Uno de esos casos también entonces corresponde a lo que se dispone sobre el contrato colectivo. Y por eso que he dicho al inicio que esta norma es indicativa, no es una norma taxativa. No habría que pensar que esos son los únicos aspectos y en cierto modo entonces se resuelve esta necesidad de ser más amplios en el contenido del contrato colectivo con el literal final que dice que se han de establecer las demás condiciones que estipulen las partes. Y claro, entonces, visto aquello, a estas alturas un contrato colectivo contiene una gran cantidad de disposiciones que van mucho más allá de estos temas. En primer lugar, podemos encontrar en un contrato colectivo determinaciones relacionadas, por ejemplo, sobre una serie de elementos relacionados con el cumplimiento de estándares o parámetros de la gestión laboral de los trabajadores y de la empresa. En un contrato colectivo podríamos también encontrar normativa referida, por ejemplo, a la instauración de órganos de co-administración, diríamos, de las relaciones laborales, como es el caso del Comité Obrero Patronal, o comités de disciplina, o comités de seguridad industrial, o comités de diferente naturaleza que justamente están planteando la necesidad de que en la gestión laboral los trabajadores a través de sus asociaciones y las empresas puedan tener espacios de coparticipación o de tratamiento de los problemas que pueden surgir en las relaciones laborales. Dicho esto, entonces, el contrato colectivo, en la medida de lo que la voluntad de las partes lo pretenda,
en la medida en que haya también la comprensión debida sobre la necesidad y la importancia de determinadas regulaciones en el contrato colectivo, en la medida en que no haya los celos que a veces se exhiben, sobre todo desde el sector empresarial, para no permitir que los trabajadores eh, intervengan en ciertas actividades o elementos de la administración empresarial que se consideran de exclusiva responsabilidad y determinación de los dueños o de la administración empresarial, ¿no? En la medida en que haya la flexibilidad también respecto de el criterio de que el diálogo entre los empresarios y los trabajadores pudiera ser indudablemente un mecanismo idóneo para tratar en primera instancia las diferencias, las disputas, los desacuerdos que hay entre trabajadores y empleadores, como inclusive han dicho eh, eh, los expertos de la OIT al diseñar esta política fundamental del diálogo social. Bueno, en la medida en que hubiere todo este conjunto de elementos, pues digo, el contrato colectivo podrá incorporar más o menos ámbitos y más o menos normas que estén dirigidas a esos propósitos y a cubrir esas necesidades de las relaciones colectivas de trabajo y también de las individuales. Claro, entonces hay empresas en las que un contrato colectivo se convierte a la postre en una especie de norma macro que incluso juega hasta roles reglamentarios en materia de la actividad laboral. En muchos casos, el reglamento interno de trabajo de las empresas termina sin duda alguna siendo también contextualizado, determinado, perfilado ya en la contratación colectiva o igualmente obligado a modificarse por las disposiciones del contrato colectivo. En muchos contratos, tales del nivel de pormenorización de ciertos aspectos de la relación laboral ya en el cumplimiento de los o en la observancia de la actividad de los trabajadores en los procesos de producción o de servicios que se desarrollan en muchas de las empresas, que sin duda alguna el contrato entonces tiene una significativa relevancia para regular las relaciones entre trabajadores y empleadores. Y eso hace que los cuerpos normativos de un contrato colectivo sean en ciertas ocasiones voluminosos. En otras ocasiones se prefiere que el contrato colectivo sea una especie de pantomima de la regulación de las relaciones laborales. Algunos empresarios consiguen que los dirigentes sindicales apenas cumplan con eso que he cuestionado ya en otra conferencia, que es trasladar lo que el Código del Trabajo dispone al texto de un contrato colectivo, sin que entonces el contrato colectivo tenga casi ninguna significación, ninguna importancia. Y obviamente una práctica de esa naturaleza es ilegal, es inconstitucional, violatoria realmente del sentido del contrato colectivo, pero digo en circunstancias en que eso alguna gente lo consiente y lo determina en sus pactos, no precisamente defendiendo los intereses de sus representados, esos contratos colectivos están evidentemente allí para simplemente cumplir con la apariencia de que eh, eso existe en una empresa. Más allá entonces de si el contrato colectivo es lo que debe ser, más allá de si el contrato colectivo cumple los verdaderos propósitos para los cuales se pacta, lo que interesa también es saber que la estructura de ese contrato colectivo al final
termina conteniendo entonces acuerdos, estipulaciones o cláusulas que no todas son de la misma naturaleza, no todas son de la misma condición y adicionalmente no todas producen los mismos efectos ni permiten las mismas acciones. ¿A qué me estoy refiriendo? A que un contrato colectivo, si bien es cierto, tiene como fin fundamental regular las relaciones o las condiciones en las que se han de celebrar en adelante los contratos individuales en esa empresa, obviamente también genera obligaciones interpartes. Eso significa que entonces, a más de las obligaciones que se generan en favor de cada trabajador de la empresa, también se adquieren obligaciones y compromisos entre las partes contratantes, esto es, entre la empresa y la asociación de trabajadores. Dicho de otro modo, se trata de que los derechos y las obligaciones que pueden generarse en un contrato no tienen como sujeto jurídico único beneficiario del contrato a los trabajadores, sino a este otro sujeto jurídico que es una persona jurídica que la hemos denominado asociación laboral, que es la parte contratante en el contrato colectivo. Igualmente, habrán cláusulas que están orientadas fundamentalmente a procurar que el cumplimiento del contrato colectivo efectivamente ocurra, lograr la eficiencia, la efectividad, lograr el cumplimiento del contrato, lograr que no se viole, procurar que las dos partes, más allá de su buena fe, inclusive en el trayecto de las relaciones laborales, cumplan con lo estipulado en él, tanto en beneficio de los trabajadores individualmente considerados, cuanto para los efectos de toda la relación laboral y también para la relación jurídica interpartes. Obviamente, digo, estas cláusulas que se pactan para que ello ocurra son cláusulas que lo que pretenden o están interesadas es en garantir que el contrato efectivamente surta los efectos que debe. Hasta aquí hemos citado entonces en realidad tres posibilidades de cláusulas. Y para ir en el orden inverso ahora sí, voy a decir que las cláusulas que últimamente he mencionado, estas que están dispuestas para garantizar la eficacia del contrato, son las que denominamos cláusulas de envoltura. Son cláusulas garantistas, cláusulas de garantía, especies de escudos, especies de cobertura, de envoltura que se pone justamente al contrato para dotarle de eficacia, poniendo inclusive sanciones o estableciendo procedimientos entre las partes para los casos en los que una de ellas no ejecute, no cumpla, no dé evidentemente en la realidad cumplimiento a lo que el contrato colectivo ha determinado para ellas. Sobre todo estas cláusulas son cláusulas que indudablemente pueden ser reclamadas por la asociación de trabajadores o por la empresa. Son cláusulas que, por lo general, provocan la acción colectiva de los trabajadores. Pero en algunos casos, algunas de ellas también admiten la acción individual del trabajador afectado. Como por ejemplo, cuando las partes, habiendo convenido un procedimiento previo para determinada actuación sancionatoria, por decir algo, ¿sí? La empresa, por ejemplo, al sancionar a un trabajador, ha saltado, ha inobservado esa cláusula. Eso provocaría que el trabajador, en su defensa de su derecho, pueda también invocar y reclamar el incumplimiento de esa cláusula, que sin embargo de estar orientada a buscar la eficacia del contrato colectivo y ser más de naturaleza colectiva, también él la pueda demandar en resguardo de su derecho.
Las otras cláusulas, las que se pactan entre las partes y que las denominamos obligacionales porque son generadoras de obligaciones entre la asociación y el empleador, como por ejemplo cuando se pacta el dotarle a la asociación de trabajadores de un local sindical o cuando se pacta la obligación de la empresa de recaudar fondos que son obligatorios o cuotas sindicales en favor de la asociación laboral, puesto que la empresa es la que maneja el rol de pagos de los trabajadores y ella es la que puede descontar cuando estas obligaciones se han establecido entre las partes para beneficiar a una de ellas o para beneficiarse mutuamente en su desempeño como empresa o en su desempeño como asociación laboral, digo, estamos ante las cláusulas obligacionales. Obviamente que estas cláusulas sí son de exclusiva demanda o acción de la asociación de trabajadores y no del trabajador individualmente considerado. A veces se producen confusiones respecto de este tipo de cláusulas, porque, por ejemplo, es probable que en una empresa se pacte la entrega de un bono para la asociación laboral que pudiera estar orientado, qué sé yo, a un festejo determinado, para poner un ejemplo bastante, diríamos, trivial. La empresa consiente con la asociación de trabajadores en que le entregará una cantidad de $5,000 para que haga la celebración de sus festividades como aniversario del sindicato o del comité de empresa. He dicho una cantidad cualquiera, yo creo que con $5,000 se hace un fiestón. Pero bueno, digo que si es que se pactaría esta cláusula, eh, ¿quién puede demandar el incumplimiento de la misma? No es del trabajador o no es posible para ningún trabajador, porque ese no es un derecho de ninguno en particular, es un derecho de la persona jurídica. Y del mismo modo que un accionista no puede demandar una obligación por sí solo cuando se trata de obligación o derechos de la persona jurídica de la cual él es accionista, igualmente acá ningún trabajador puede demandar el cumplimiento de una obligación que está pactada para beneficiar a la persona jurídica y no a los miembros de la persona jurídica. ¿Sí? Así las cosas, entonces, las cláusulas obligacionales claramente establecen derechos y obligaciones entre la asociación de trabajadores y el empleador o la persona jurídica o la persona natural empleador. Y las terceras que habíamos mencionado y con las cuales iniciamos este señalamiento son aquellas que justamente refieren entonces a las condiciones específicas en las que se va a desarrollar el trabajo por parte de cada trabajador y los derechos y beneficios que se generan por el contrato colectivo más allá de la ley en favor de esos o de cada uno de esos trabajadores o trabajadoras. Lo que estamos mencionando entonces es que lo que se pacta en el contrato colectivo con efecto para ser observado en los contratos individuales, como por ejemplo un incremento de una remuneración, eso no beneficia a la asociación, eso beneficia al trabajador o a la trabajadora. O cuando se limita la cuestión de la jornada laboral, eso no beneficia a la asociación, ese no es un derecho de la asociación. Eso va a incidir evidentemente en el contrato individual de cualquiera de los o las trabajadoras. O cuando se establece el cumplimiento de un requisito para acceder a un determinado beneficio, o cuando se instituye un determinado beneficio, por ejemplo, de carácter social, como en el caso del pago de un bono por cierta circunstancia, en favor de la persona trabajadora. Hay muchos beneficios de naturaleza social que se han instituido vía contrato colectivo, por ejemplo, el apoyo que se da por el fallecimiento de un pariente cercano,
cuando fallece el padre, la madre, o fallece el hijo, o fallece la o el cónyuge de la o el trabajador, se ha podido establecer en muchos contratos colectivos de las empresas privadas y también del sector público un bono de ayuda. Ese derecho no es derecho de la asociación, ese derecho es derecho del o la trabajadora, del trabajador o la trabajadora. Y así dichas las cosas, entonces, estos beneficios o estas cláusulas que generan estos beneficios con efecto directo sobre el contrato individual de trabajo son las que conocemos como cláusulas normativas, que es donde de mejor manera se expresa la naturaleza normativa del contrato colectivo. Cuando hemos hablado de la naturaleza normativa del contrato colectivo, hemos dicho que efectivamente el contrato es abstracto o general, es extensivo, inderogable, etcétera, etcétera, y entonces es eso justamente lo que permite que estas cláusulas que establecen fundamentalmente derechos, obligaciones con efecto directo para los trabajadores que serían terceros beneficiarios en el contrato colectivo, digo, estas cláusulas son las que reciben de manera más específica y, y notable lo que se conoce como el efecto normativo del contrato colectivo. Habrán otras cláusulas que no refieran ni a obligaciones interpartes, ni que estén destinadas a garantizar el cumplimiento del contrato, como las de envoltura que hemos mencionado, ni contengan obligaciones concretas para ningún trabajador, y que más bien en algunas ocasiones inclusive sean apenas cláusulas declarativas, como aquella que se prevé que debe indicar el número de trabajadores de la empresa y el número de afiliados a la asociación contratante. Aquí tenemos una cláusula meramente declarativa. O aquella cláusula que, por ejemplo, se pacta como obligación para publicar el contrato colectivo. Estas cláusulas en nuestra legislación, en nuestro medio, se las conocen como cláusulas especiales. De tal manera que 4 serían las clases de cláusulas que tenemos en nuestro contrato colectivo. Y ellas son, como hemos dicho entonces, en el orden que las he mencionado últimamente, las de envoltura, garantistas de la eficacia del contrato, obligacionales, las que generan derechos y obligaciones interpartes, es decir, para la asociación de trabajadores o para beneficio de la empresa, las normativas, que son las que generan efectos directos sobre los contratos individuales de trabajo, y estas especiales. Y finalmente, entonces, en esta conferencia abordamos también las formalidades que se debe cumplir al momento de suscribir el contrato colectivo. El artículo 236 de nuestro Código del Trabajo concretamente nos plantea 3 formalidades. La una, que debe ser celebrado ante una autoridad competente del trabajo que está determinada en la norma. Un contrato colectivo no se puede celebrar ante cualquier autoridad ni ante cualquier autoridad laboral. Los contratos colectivos deben celebrarse ante el director o directora regional del trabajo. Y este propósito de la norma no es otro que el que justamente la autoridad laboral prevea, vigile, establezca si el contenido del contrato colectivo no contiene normas que impliquen o acuerdos que puedan implicar violación a los derechos, renuncia de los derechos de los trabajadores, alguna inconstitucionalidad en el pacto o cosas parecidas a estas, en función de la acción afirmativa que corresponde que la autoridad laboral observe en favor de los trabajadores.
penoso saber que en nuestro medio, siendo esto tan claro, a veces la función de la autoridad laboral sea entorpecer la suscripción de los contratos colectivos. La solemnidad de la suscripción ante la autoridad competente no tiene por finalidad pedirle a ella opinión sobre los contenidos de lo acordado. El propósito es simplemente que cumpla con su labor tutelar frente a los derechos de los trabajadores. Ese es el sentido de esa formalidad. Pero digo, tanto se ha trastocado y tanto a mal ha hecho el desconocimiento de estos aspectos en materia laboral y en materia de contratación colectiva, que incluso hemos terminado ahora permitiendo que, lejos de la naturaleza contractual de este instrumento importante para las relaciones laborales, nos veamos abocados al hecho de que inclusive terceros que nada tienen que ver con el contrato colectivo metan sus intereses en él, favoreciendo sobre todo a las empresas. Y esto en el sector público es todavía mucho más grave. La desnaturalización del contrato colectivo por la vía justamente de la intromisión de la autoridad laboral en las relaciones laborales de las empresas públicas o donde se pueda pactar contratos colectivos es de tal naturaleza que al final terminamos no teniendo contratos colectivos, sino remedos de pactos e imposiciones arbitrarias y unilaterales de la autoridad laboral, sobre todo de la autoridad que proviene del Ministerio de Finanzas. El segundo requisito es que obviamente deba celebrarse por escrito. Un contrato colectivo con tantas determinaciones, ridículo fuera que se lo pretenda tener como contrato verbal. Eso es prácticamente una tomadura de pelo para la seriedad de una contratación de esta índole. Por eso que el contrato colectivo tiene que celebrarse por escrito. Y la tercera formalidad es que se ha de celebrar en 3 ejemplares. El uno para que esté en posesión de la empresa, la una parte contratante. El otro ejemplar para que esté en manos de los trabajadores, la otra parte contratante. Y un tercero que ha de ser evidentemente registrado y archivado en la Secretaría de la Dirección Regional del Trabajo, donde se celebra el contrato, con el propósito fundamentalmente de que en caso de disputas sobre el contenido del contrato, la autoridad sea precisamente la que dé fe de ese contenido y se evite debates sobre textos adulterados o textos ficticios que también pueden ser, de no existir esta condición, manipulados por alguna de las partes justamente para buscar beneficio o distorsión de lo pactado en el contrato. Dicho esto, entonces, estimados estudiantes, damos por concluida esta conferencia. Que tengan un buen día. Saludos. Este es un canto a la vida, canto sin fronteras, bandera de unión y de paz. Este es un canto a la